la tentación y sabiendo lo delicado que es, no lo podemos dejar ahí simplemente como un conocimiento general o profundo de qué cosa es la tentación, sin que yo le pueda enseñar a la iglesia cómo defenderse de la tentación. Y hoy vamos a hablar de esto, cómo poder defendernos de la tentación. Porque a través de la tentación es que entran los pecados al ser humano y el pecado conduce a la muerte. De modo que estar preparado y saber cómo defenderse ante la tentación es sumamente importante para un cristiano. No sin antes, por el respeto a aquellas personas que no escucharon la primera parte, daré un pequeño reasunto de qué cosa es la tentación, de aquel tema que vimos con bastante profundidad, si así pudiéramos decir, la semana pasada. Definimos el concepto de qué cosa era la tentación y habíamos dicho que la tentación es actuar independientemente de Dios o actuar en contra de Dios. Cuando una persona actúa a espaldas de Dios, hace sus cosas a su manera o actúa en contra de Dios, a eso se le llama tentación. Tentación también se le conoce como la lucha interna entre el bien y el mal, si así pudiéramos decir. Es aquella dificultad que tiene el hombre para definir las cosas sí o no. Esa es la tentación, si hacer lo correcto o hacer lo incorrecto delante de Dios. Cuando la persona es tentado a hacer lo incorrecto, sabemos quién está atrás de todo esto. Amén. Dios ha otorgado al hombre el libre albedrío, que cuando Dios diseñó al hombre con tanto dedicación, con tanto detalle, le hizo un elemento que le podemos llamar libre albedrío, para que usando ese libre albedrío, que es una mezcla de inteligencia, de sabiduría, de voluntad, una serie de cosas que Dios puso específicamente en el hombre, pueda él definir con certeza qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Recordamos la palabra de Dios cuando le sucedió a Caín, que se decayó su semblante, y el Señor lo vio así todo decaído y le dice, si tú no haces lo bueno, ¿no será que estarías gozoso, tranquilo, delante de mí, delante de los hombres? Una de las cosas enormes que causa la tentación es el pecado y conduce a agotamiento, a decaimiento, a una facha bruta. La tentación es terrible, pero no obstante, dice el Señor, le dijo a Caín, no obstante tú puedes dominarlo, el pecado. Tú puedes dominar la situación. No hay tal que alguien diga, no, es que no, una tentación fue mayor que mi persona. Porque la palabra de Dios dice continuamente que ninguna tentación vendrá a nosotros superior a nuestras fuerzas. Y que juntamente con la tentación el Señor da la salida. Estuvimos viendo todos estos casos para que el hombre no se esconda y no se refugie diciendo, no, es que la tentación era superior a mi fuerza, a mi capacidad. Alguien podría decir, ¿quién es este Dios que hace algo que el hombre no pueda dominar? Cuando Dios mismo ha dicho, tú te enseñorearás de todas las cosas. Amén. Habíamos enseñado también, muy importante, que hay 3 tipos de tentación. La primera tentación es aquella cuando Dios tenta al hombre. Y decíamos que cuando Dios tenta al hombre se usa la palabra dokimazo, que es una palabra griega. Y también en hebreo significa masat. Ese es cuando Dios tienta al hombre. Pero curiosamente en la misma Biblia encontramos cantidad de palabras que traducidas se expresan como tentación, pero no vienen de este origen, de dokimazo, sino que vienen de peirazo. Y es una palabra que la usa siempre cuando es Satanás quien tenta al hombre. Porque cuando Satanás tienta al hombre es como que si le pegara una pedrada, un piedrazo. Amén. Cuando alguno es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado por el mal. Sino que es fruto de su propia concupiscencia, de su propia maldad, pero con propio aumentándole a su maldad, más maldad, el hombre dice, no, es que fue otro. Y hasta al diablo le echan la culpa. No conviene echarle más culpa al diablo, ya con la culpa que él tiene basta. ¿Para qué le echamos la culpa al diablo? Para que lo condenen más, ya él tiene la máxima condenación. Ahora yo creo que es tiempo de empezar a nosotros mismos a pensar quién es el culpable. De pronto soy yo mismo. Amén. Nosotros también enseñamos que como son 3 tipos de tentación, no solo es esta cuando Dios tenta al hombre, que más bien de tentación se usa la palabra prueba, como Dios probó a Abraham, por ejemplo. Vimos cómo Dios lo probó, que después de haberle hecho la oferta de darle un hijo y de hacerle descendencia, como las arenas del mar o como las estrellas del cielo,
después le dice, dame ese hijo y mátalo. Es veramente una prueba muy grande. Cuando Dios tenta o prueba más bien, es para bendecir la persona. En cambio, cuando Satanás tienta a una persona, no espere ninguna bendición. Él es maligno por naturaleza. Amén. Él pasa siempre la factura y a alto costo, siempre la pasa con recargo. Amén. También habíamos dicho que cuando el hombre tienta a Dios, esto es tentación. La segunda manera es cuando el hombre tienta a Dios. No sé si alguno de ustedes ha tentado a Dios aquí en estos días o de pronto en el pasado. La palabra de Dios registra un caso que es bien doloroso y bien espinoso, que nosotros lo pudimos ver aquí, cuando el pueblo le pidió a Dios, está en el Salmo 78, 16, con toda intención pusieron a Dios a prueba, dice el Salmo 78, y le exigieron a Dios, oiga bien, le exigieron a Dios comida a su antojo. Dios le estaba dando maná del cielo y un día se rebeló el pueblo y dijo, no queremos más maná, queremos carne. Ya el pueblo estaba cansado y le pidió a Dios que le cambiara la dieta, porque a veces así somos nosotros, ¿no? Dios nos da lo mejor y sin embargo no queremos eso, queremos a nuestro antojo, a nuestra manera. Y Dios se airó por esta situación. Sin embargo, Dios le dijo, dile a Moisés que mañana le voy a dar carne y también le voy a dar agua, porque el pueblo también pedía esto. ¿Y sabe qué dijo la gente, el pueblo? ¿De dónde sacará carne para todos nosotros? Tal vez no ha hecho las cuentas bien, somos millones los que andamos por aquí en el desierto. ¿O será que matará todas las fieras del campo y las traerá para nosotros? Y eso enfureció más a Dios. Veramente el hombre es hombre, veramente. Con razón Dios dijo, no contenderé más con el hombre. En fin, hemos visto y hay cantidad de ejemplos donde el hombre tienta a Dios. También tentar a Dios es ponerlo innecesariamente, exponerse uno es necesariamente en peligro para obligar a Dios que nos salve. Algunas personas se ponen innecesariamente en peligro, dicen, no es que yo tengo a Dios, porque creen que Dios lo va a salvar. Hermano, ¿usted por qué subió al bus sin tiquete? No, porque yo voy con Dios. Y es por eso que cuando se sube el cachaboleto, el controlador, a los cristianos que van en los buses, ahora ya no le ponen una multa, le ponen 2. Porque ellos dicen que andan con Dios. Dicen, son 2, ¿no? Entonces le ponen 2 que andan ilegales. Oiga, y 4 dice, porque no que yo ando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya 4 multas. Mis hermanos, no metamos a Dios en esto. No metamos a Dios en esta sinvergüenzada, como dice la palabra, hermana. Denle un aplauso a nuestro Dios. Yo creo que no conviene meter a Dios en esta sinvergüenzada, porque yo estoy seguro que Dios no anda ilegal en la metro o en el bus. Él paga su billete, amén, hermanos. De modo que es inútil que el hermano diga, no es que yo ando con Dios y por eso no me pasa nada. No, el problema es que le ponen doble multa. Esto de poner a Dios innecesariamente, obligarlo a que nos salve, o obligarlo a Dios que me sane, que usted se deja enfermar porque quiere para que Dios lo sane, no es correcto. Es una forma, digamos, vulgar de tentar a Dios. Sí, Satanás la quiso usar con Jesucristo. Ustedes lo recuerdan, le dijo a Jesucristo, mira, si tú me adoras, yo te doy esto, esto y esto. Pero mejor hagamos esto. Lo subió allá a un pináculo, en la parte más alta del templo, y dice, tírate que Dios vendrá y te defenderá, mandará a sus ángeles. Y claro que es una forma de tentarlo, porque el Señor Jesucristo sabía que si Él se tiraba, en verdad Dios lo soporta. Pero ¿por qué va a obligar a Dios a que tenga que mandar a soportarlo? Eso es una forma de tentar a Dios, mis hermanos. Usted y yo hemos entendido esto y no podemos de ninguna manera de ahora en adelante exponernos voluntariamente para que Dios se vea obligado a hacer lo que Él no quiere. Porque propio tentación es obligar a Dios que actúe como yo quiero, a mi manera. Y las cosas según la palabra de Dios no son así. Dios no puede actuar a tu capricho. Nosotros debemos de someternos al programa perfecto y santo de Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza y la adoración. Démosle un aplauso a nuestro Dios que Él vive.
Satanás en ese entonces hasta le exhibió un texto bíblico a Jesús y le dijo, mira, tírate que si te tiras los ángeles vendrán y te recibirán. Y mutiló el texto bíblico porque el texto sigue diciendo, y no te dejará caer en tentación, pero a él no le convenía usar esa parte. Así también son algunos cristianos que usan la parte que les conviene de la palabra de Dios y la parte que los afecta, esa no la leen. Amén. La tentación mayor que la vimos, este es el recuento de la última clase hablando de la tentación, es cuando el hombre es tentado a hacer el mal por sus propios enemigos. Habíamos hablado de 3 tentaciones, cuando Dios tenta al hombre. Segunda, cuando el hombre tenta a Dios, que es la que acabamos de ver. Y esta última, que es cuando el hombre es tentado por sus propios enemigos. El hombre tiene 3 enemigos. El primer enemigo que tiene el hombre es Satanás. Amén. Y Satanás opera de esta manera, lo pudimos descubrir para que usted esté prevenido, esté muy prevenido cómo opera Satanás. Él opera extraviando la mente, el pensamiento de las personas. Está escrito en la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo se preocupa y dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Adán y a Eva, así sean ustedes extraviados, dice la palabra de Dios, de su compromiso puro y sincero con nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Satanás opera extraviando la mente, el pensamiento de la mente y del corazón de las personas. Amén. Pudimos ver esto y hay cantidad de ejemplos cómo él opera y también pudimos certificarlo con la palabra de Dios. Por eso la misma palabra de Dios nos invita a que todo pensamiento de nuestra mente lo debemos de llevar cautivo a la cruz de Cristo. Amén. Así está escrito en la palabra de Dios en Corintios, capítulo 10, versículo 5, 2 de Corintios, que todo pensamiento, usted lo puede descubrir, el pensamiento sutil, llévelo a la cruz de Cristo. Debemos llevarlo a la cruz de Cristo. Amén. Él vive proyectando sentimientos en cada uno de nosotros, sentimientos de violencia, de muerte, de asesinato. Y si usted le da oportunidad, esos pensamientos toman forma, dice la palabra de Dios. Porque un gran hombre decía, yo te doy un pensamiento, ese pensamiento se convierte en una idea, esa idea va progresando y hasta se convierte en un vicio y puedes llegar a la muerte. Bien, hemos visto estas 3 formas con bastante amplitud de poder, de lo que es una tentación, como faltaba la tentación del mundo. El hombre es tentado por Satanás, también es tentado por el mundo y es tentado por la carne. El mundo tenta al hombre y lo tenta de una manera muy agresiva. No se refiere a las cosas del mundo en cuanto a cómo está organizado el mundo, en familias, en ciudades. Se refiere a los sistemas del mundo, que todos son corrompidos. ¿Y por qué los sistemas del mundo son corrompidos? Porque el mundo está bajo la influencia del maligno. Satanás es el príncipe de este mundo y Satanás no ha organizado la familia, las ciudades como Dios quiere, como dice la Biblia. ¿Puede usted imaginarse una persona, estar organizada ella, una persona bien conforme a la palabra de Dios? Esa persona sería una persona santa, justa, correcta. ¿O puede imaginarse una pareja, una familia organizada y actuar conforme a la palabra de Dios? O un cuartier, donde todo el cuartier, todos los que vivan en ese cuartier actúen y se dejen guiar conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo sería ese cuartier o la ciudad, o el comune, o la provincia, o un país que fuera guiado conforme a la palabra de Dios? Dios sí ha organizado todo bien sus cosas, muy bien ha organizado Dios las cosas. El problema es que Satanás vino y metió la mano y ese es el mundo. Que Satanás, como se adueñó del mundo, ha organizado las cosas a través de la envidia, de los deseos de la carne, de la malicia, de la avaricia y de los intereses personales. Y sabemos cómo Satanás ha organizado del odio, del resentimiento, de la venganza. Y ese es el mundo que vivimos. Un mundo que está organizado conforme, no a los propósitos divinos de Dios, sino conforme a los malvados planes de Satanás. La iglesia no puede llevarle el ritmo al mundo. Eco porque Dios es clarísimo, dice, aquellos que se conviertan en amigos del mundo, inmediatamente se convierten en enemigos de Dios. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, yo no me volveré amigo del mundo.
porque los que se vuelven amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. El último enemigo del hombre, estamos hablando que ayuda a tentar y que lo usa muy bien Satanás, es el hombre mismo, la carne. Por eso Dios nos ha dicho a nosotros en su palabra, cuídate de aquella que duerme a tu lado. Y la que duerme a tu lado no es la esposa, es la carne. Y de ella hay que tener cura. Muchas mujeres, decía yo, se cuidan mucho del hombre que duerme a su lado. De ese no le tenga tanto temor como a ti mismo, la carne. Es a él que hay que tenerle miedo. Amén. Es nuestro propio interno enemigo, la carne. Esta es la fuente más poderosa de tentación. Porque está escrito en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo atrapan, lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha concebido, consumado, se ha dado realidad, da a luz la muerte. Mire que el pecado da como a luz la muerte. Alguien decía, un señor llamado Thomas Kemping, en su libro Imitación a Cristo, define la carne como una fuerza interior que nos conduce gradualmente al pecado. La carne es una fuerza interior, dice él, que nos conduce gradualmente al pecado. Todo comienza con un simple pensamiento que se va degenerando y se va armando, y viene la transgresión y viene la desobediencia, lo que el apóstol Santiago le llama da luz a la muerte. ¿Es claro esto, mis hermanos? Y viene la justificación también a veces de parte de Satanás, no haga lo que todo el mundo lo hace, mire que eso de vivir juntos es casi lo mismo que casarse. Cuando el hecho de vivir juntos es abominable delante de Dios y las personas no son casadas, porque eso se llama adulterio o fornicación. No, que vivamos así, que unos meses que después arreglamos las cosas en el camino. Si así se está poniendo en moda ahora, le dice Satanás. Si así es que lo hacemos. Yo lo que no confío es en el matrimonio, le dice una de las dos partes. Vivamos así y después vemos. Todo esto es abominable delante de Dios. Son argumentos humanos que ayudan a la tentación, al pecado. Y después del pecado viene la muerte, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener cura qué pensamiento estamos sembrando. Porque un pensamiento trae una acción y una acción trae otras cosas peores. Bien, en el mensaje de hoy, nosotros vamos a dejar allí como recuento y entramos al mensaje de hoy. En el mensaje de hoy vamos a ver tres cosas con la ayuda de Dios muy breve. La primera es las características de la tentación. ¿Sabía usted que la tentación tiene algunas características? Con razón, Benny Hinn decía que la carne es maldita y que debe ser diariamente llevada a la cruz. Así lo expresaba Benny Hinn. Pero había un hombre muy conocido llamado Pablo que lo expresa así. Invito a leer su Biblia juntamente conmigo, Romanos 7:24. Leemos la potente y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, versículo 24. Aquí el apóstol Pablo usa la siguiente palabra para describir la naturaleza maligna del pecado y también el maravilloso remedio para todos los creyentes que Dios ha dejado. Un remedio bueno, mis hermanos, un antídoto. Dice, ¿lo han encontrado? Lo leo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, empieza a describir, seré librado. Gloria a ti por esta tu palabra, oh Dios. Enséñanos, oh Dios, a entender y a explicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí el apóstol Pablo usa un término o una frase, cuerpo mortal. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¡Ay de mí, pobre de mí, soy miserable! Esta expresión no es tan literal como nosotros pensamos. Es una expresión un poco figurada y la vamos a entender hoy seguramente.
Pablo dice que la persona que está en pecado, que se deja arrastrar por la tentación, es como que si tuviera en sí un cuerpo mortal. ¿Y qué cosa era un cuerpo mortal? No es el cuerpo suyo. Es que en la antigüedad el pueblo romano tenía varias maneras de torturar a las personas y llevarlo a la muerte. Una de estas maneras de torturación y de llevar a las personas a la muerte era a través de la cruz, que a juicio de la mayoría de los teólogos, de los gobernantes, de los filósofos, es la forma más cruel y vil de matar un ser humano a través de la cruz. No solamente muere la persona, sino que muere en una forma de vergüenza, porque la persona lo ven todos los familiares y los parientes allá colgado en la cruz. Es un acto de ignominia sin límite. Imagínense, morir y que todos los parientes lo vean, porque todo aquel que era colgado en una cruz era un maldito, era una persona asesina, era un ladrón, era lo peor de la sociedad. Y solo a los peores los colgaban allá para que sirviera de escarmiento. Pero esto de cuerpo mortal, créanme, hermanos, que no es una situación tampoco muy ligera. ¿Cuándo usaban un cuerpo mortal? ¿Qué cosa es un cuerpo mortal? Un cuerpo mortal era una persona que ya muerta, se lo amarraban a una persona viva. Y esa persona viva no podía desatarse de esa persona muerta. Y no se lo amarraban allí por un día o por un rato, por media hora. Se lo amarraban indefinidamente hasta que esa persona muriese. ¿Y cómo moría una persona que tuviera un cuerpo mortal? Era que si la persona se movía, tenía que moverse con ese muerto al lado. Y ese muerto se iba pudriendo y la persona se iba contaminando de esa podrición, de ese muerto que iba ahí al lado. Hasta que se iba contaminando y se iba contaminando de tal manera que se enfermaba la persona. Y no se podía zafar de ese cuerpo mortal hasta que la enfermedad lo capturaba y la persona moría por culpa de ese cuerpo mortal ya apestoso, putrefacto. Y todos los gusanos de ese cuerpo mortal se le pasaban a la persona y la persona empezaba a sentirse y a podrirse. Qué forma tan cruel de morir una persona. Y Pablo dice, yo tengo un cuerpo mortal atrás. ¡Ay de mí! Miserable de mí. Porque ese cuerpo mortal a las personas que se lo colocaban inmediatamente le llamaban miserable. Decían, no, eso es a lo miserable, porque solo un miserable. Era una situación tan terrible, esa manera de tortura de los romanos, que la gente decía, qué miserable, le han amarrado un cuerpo mortal. Por eso es cuerpo mortal, porque era de un muerto que se lo colocaban a la persona. Y lo usaban propio a los prisioneros de guerra, a los malhechores. Más que todo no a las personas que hacían mal por mal así, sino a las personas que participaban en la guerra del contrario. No lo usaban casi para los romanos, para el pueblo. Si un romano cometía un delito, no le ponían un cuerpo mortal porque era una forma terrible de matar a una persona. Lo usaban para cuando capturaban un enemigo, cuando capturaban a una persona. Pues sepan ustedes, mis hermanos, que este cuerpo mortal no viene siendo nada, dice Pablo, comparado con el pecado. Cuando una persona peca deliberadamente, es como si se amarrase él un cuerpo mortal que lentamente se lo va carcomiendo, llevándolo a la muerte. Esto es lo que significa cuerpo mortal. Se une a su víctima y contamina todo lo que toca. Sin la sangre de Jesucristo, una persona hoy por hoy no puede lavarse de esa contaminación, de esa inmundicia que deja ese cuerpo mortal. Es por eso que el Señor Jesucristo y la Biblia insiste tanto que debemos de lavarnos y lavarnos con la sangre de Cristo. Cuando una persona tenía un cuerpo mortal no servía el jabón para lavarlo. Si por alguna situación o circunstancia esta persona lograba la libertad y lograban quitarle ese cuerpo mortal, no servía lavarlo con esponja, no servía lavarlo con jabón o con agua para pulir la persona. La persona prácticamente moría porque estaba contaminado. Hoy por hoy, así mismo actúa el pecado en la vida nuestra. Y es por eso que él dejaba este ejemplo. La única sustancia que puede lavar una persona que se le apegue, que se le amarre un cuerpo mortal, se llama la sangre de Cristo.
¿Entiende usted por qué la sangre de Cristo es tan importante? Dele un aplauso al Señor, que Él vive y vive para siempre. La palabra de Dios revela tres características que le podemos llamar inesperadas de la tentación. En Génesis 39:7, Génesis, el inicio de la palabra de Dios, 39:7, habla de un caso que casi todos los cristianos lo conocen, o lo conocemos. Se trata de José, el hijo menor de Jacob, cuando fue metido en la cisterna y fue liberado, y conocemos la historia, y fue a parar a Egipto, y en Egipto fue tentado por una mujer, la esposa del faraón, y dice así la palabra de Dios, Génesis 39, versículo 7, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. José estaba trabajando para Potifar y nunca esperó que la esposa de su amo lo quisiera seducir. Fue realmente algo sorprendente. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que la tentación lo puede sorprender a usted en cualquier lugar y en cualquier momento. De pronto usted no está buscando nada, usted está tranquilo cuando viene la tentación. Y esto es importante, estar prevenido siempre, porque no sabe por dónde le va a saltar la liebre. ¿Entiende este término, hermano? Como cuando un cazador está cazando y buscando por allí la liebre y él no sabe por dónde le va a saltar, porque ella vive así de salto en salto. Así es el pecado, iglesia. Así es la tentación. Estaba José trabajando, estaba tranquilo, y él, ¿qué iba a pensar? ¿De dónde se iba a imaginar? Propio que era la esposa del rey, de su amo, la que lo iba a seducir. Y observe lo que dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, en el versículo 10. Y esto muestra qué puede ser la tentación. Versículo 10. Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Esto qué quiere decir? Que la tentación puede ser persistente. No es que la tentación lo tentó hoy y mañana y ya se fue. No, dice la palabra de Dios que a José, esta mujer, trataba de seducirlo todos los días. La tentación es persistente. Iglesia, hermanos, jóvenes, no es que lo tentó hoy y entonces mañana ya no lo va a tentar, ya no, no. Vuelve a insistir. La tentación, esta mujer dijo, bueno, hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Más tarde sí, por la noche, y insistía, insistía. Esa es una de las características de la tentación, es insistente. Hemos dicho que la tentación es persistente, perseverante, que aunque nosotros debíamos de ser perseverantes, mas no con el pecado, sino con la santidad. Amén. El pasaje registra este término, cada día, dando a entender que la presión a la cual José era sometido no fue una presión esporádica, sino que ese acoso sexual de parte de esta señora era cotidiano, Así también le puede suceder al cristiano con el pecado, con la tentación, que no cede, que no sé si a alguno le ha pasado, usted está hoy y mañana con la misma idea y empieza a darle eco porque la palabra de Dios insiste, lleva rápidamente a la cruz de Cristo ese pensamiento. ¿Dónde es? A la cruz de Cristo. Ay de mí, soy un pobre y un miserable por ese cuerpo mortal. Porque ese cuerpo, el cuerpo de cada uno de nosotros, ahí tenemos incrustado el pecado, iglesia. De modo que tenemos que tener cura con esto. Dice la palabra de Dios que también puede ser imperiosa la tentación. En el versículo 12, observe qué cosa dice. Estamos leyendo ahí mismo Génesis 39:12. Dice la palabra de Dios. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo, pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. La tentación no solamente puede ser persistente, sino puede
puede tornarse imperiosa. Imperiosa quiere decir a la fuerza, obligado. La tentación te puede tratar de seducir de la manera que ella pueda crear. Aquí vemos cómo a este joven, Giuseppe, fue tentado a base aún de la presión. Y es la primera vez que encontramos en los libros donde una mujer quiere violar a un hombre, al menos en la palabra de Dios. Sí, es la primera vez que yo veo aquí en la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Ah, usted la ha visto o no? Sí, no la hemos visto. Pero hay que tener cura porque usted no sabe de dónde proviene el mal y la tentación. Es que no sabemos de dónde puede. Satanás busca una manera y busca otra. Satanás aquí está usando una persona de alta posición, una persona de mando, era la esposa de Putifar. Al parecer, como decía, aplicó toda su influencia y como no pudo, empezó a actuar de esta manera que conocemos nosotros. Pero si la persona resiste, si la persona persevera haciendo el bien, tendrá su recompensa como la tuvo José. Démosle un aplauso a aquellos que perseveran. Hemos visto lo que es algunas de las características de la tentación. Ahora veamos cómo vencer la tentación. Ya sabemos qué es la tentación, cómo opera, algunas de sus características y especialmente sabemos, iglesia, qué causa la tentación. Causa el pecado y el pecado causa la muerte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer la tentación? ¿Cómo usted puede vencer la tentación? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Este versículo lo usamos bastante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La primera causa de caer en tentación es el exceso de confianza. La palabra de Dios está advirtiendo, mire bien, observe bien, aquellos que dicen estar firme, miren que no caiga. Y esto me trae a mente lo que le estaba pasando a Pedro. Cuando Satanás fue al cielo a pedir autorización para tentar a Pedro, para zarandearlo, Jesús le dijo, mira, me he dado cuenta de que Satanás ha ido a zarandearte. Ha ido a pedir permiso y se lo autorizamos. ¿Y qué cosa dijo Pedro? No se preocupe por mí, hombre. Yo soy fuerte, a mí no me pasa nada. Si hay que ir a la tumba, yo voy y me muero con usted. Los otros sí son débiles, pero a mí, usted no me conoce. Ese fue el pensamiento de Pedro. Jesús le dijo, mira Pedro, eso no es así como estás diciendo. Antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. No, a ti todos te pueden negar, pero yo no, tú no sabes quién soy yo soy pura madera. Así le pasa muchas veces al cristiano. ¿Me comprende, iglesia? La Biblia está advirtiendo al que se cree firme. El que cree que está bien firme, mire bien, dice la palabra de Dios, que no caiga. Es decir, la soberbia, el orgullo, el ego, el que creerse muy confiado, trae este problema, mis hermanos. Mire que a veces protegerse de la tentación no hay que hacer cosas grandes ni complicadas, es cuestión de tener humildad y decir débil soy y solo soy fuerte en Cristo que me fortalece. Dele un aplauso a nuestro Dios que Él nos ayuda. Nosotros debemos ser conscientes que somos propensos al pecado. ¿Sabe qué es una persona propensa? Una persona que le puede dar fácilmente esa enfermedad. Nosotros todos somos propensos al pecado y por tanto debemos estar prevenidos para no caer en tentación. La prevención es importante. Veamos qué debemos hacer entonces. Si una persona está en esta situación, evitar. Proverbios 4:14. Evitar es importante. Proverbios capítulo 4, versículo 14. ¿Qué cosa debe evitar usted? Ya lo vamos a ver.
Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 14. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El que fue drogadicto hará bien en no volver a los centros de distribución de droga, ni de estupefacientes. La que fue prostituta debe evitar los bares que frecuentaba. Lo mismo el alcohólico. No conviene que porque dice, no es que yo soy fuerte, voy a meterme aquí a ver cómo es que toman. Ahí te quedas enredado, mi hermano. Ahí empiezas con la curiosidad, no es que yo quiero ver a ver cómo es que toman, cómo es que yo tomaba antes. Ahí te quedas enredado, ¿sí? Nadie te ha llamado a ver eso. Se debe pues evitar, mis hermanos, frecuentar los lugares que generan, digamos, la tentación. Porque usted ya conoció el lugar donde estuvo. Ahora, si usted no puede evitar ir a ese lugar, pasar por ahí, entonces debe hacer lo que está escrito en 2 de Timoteo 2:22. Digamos que usted por fuerza tiene que pasar por allí. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con la que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, el creyente está llamado a ser un fugitivo. ¿Sabe qué significa esto? Todo creyente está llamado a ser un fugitivo, debe huir. Dante Hebel decía que huir no es cobardía, y yo creo que eso tiene razón. ¿Sabes qué dice Dante Hebel? Dante Hebel decía, huir no es cobardía, sino agilidad en las rodillas y en las piernas. Eso es que es huir, hermanos. Denle un aplauso al Señor, que Él vive. El cristiano tiene que tener esa agilidad en las piernas, hermano. Ah, que qué cobarde. Miren, en el cementerio está lleno el cementerio de valientes. Y los cobardes van y los visitan. ¿No será mejor? Sí, en el cementerio está lleno de valientes. ¿No es mejor un cobarde vivo que un valiente muerto? Así es, mis hermanos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, que si esto no funciona, entonces hay que enfrentar al enemigo. Si usted no pudo huir, ya porque no pudo huir, se encontró un muro, una pared, usted tiene que enfrentar, como José, que estaba prácticamente trapolado, hay que enfrentar al enemigo. Efesios 6, 13, dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. A veces, como hizo el Señor Jesucristo, se hace necesario blandir la espada, hay que sacar la espada. La espada es la palabra de Dios. Y por eso es importante que el cristiano conozca la palabra de Dios, la tenga pronta, porque con la palabra puede alontanar el enemigo. Usted no vaya a enfrentar a Satanás con su propia idea, con su propia fuerza. Enfrente al enemigo con la palabra. Amén. Porque la palabra es verdad. La palabra de Dios dice claramente: someteos a Dios y resistid al diablo. Primero hay que someterse a Dios, bajo el amparo de Dios, bajo el refugio de Dios. Incluso usted, mientras esté con Dios, Satanás mantiene por ahí rodeándolo y mirándolo, pero él no se acerca. Por eso la palabra de Dios le dice: someteos a Dios. Y ahora sí resista. Muchos hermanos quieren resistir al Satanás, pero sin estar sometidos a Dios. Y es ahí donde viene el problema con los hermanos, donde Satanás juega con ellos. Es presa fácil. No se puede resistir a Satanás si no estamos sometidos a Dios. Dígale al hermano: sométase a Dios. Sométase a Dios. Y ahí sí resista al diablo. La palabra de Dios
Sigue diciendo en el libro de Mateo capítulo 26, 41, da otro elemento importante para vencer la tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. Velad y orad para no caer en tentación. Observemos, iglesia, que Dios no nos ha dejado huérfanos para enfrentar la tentación a mano nuda. Dios nos ha dejado atrezatura, nos ha dejado herramienta. Es cuestión de usarla. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si la persona ora, si la persona vela, si está pendiente, pero si la persona no ora, si la persona no vela, si no estamos atentos, ¿cómo pensamos nosotros no caer en tentación? Porque el ser tentado no es el peligro, no es el pecado, no es el problema. El problema, el peligro es caer en la tentación. Es porque hay esa preocupación y cómo vencer la tentación. La palabra de Dios dice en Santiago 1:12 que últimamente podemos nosotros soportar la tentación. El apóstol Pablo declara que Dios nos ayuda a soportar la tentación. Santiago capítulo 1 versículo 12. Dice así la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. Muchas personas son tentadas, porque eso, o somos tentados, pero junto con la tentación, Dios da la salida. ¿Sabe por qué muchas personas caen en la tentación? Porque no quieren usar la salida. No es cuestión de Dios, a veces no es cuestión ni siquiera del enemigo, es cuestión de la voluntad de la persona que no quiere usar la puerta de salida. Hay que usar la salida, mis hermanos. Otros quieren, sabiendo que está la puerta, que es Jesucristo, quieren subirse por la ventana, por donde no hay salida, por la tapia, por el techo, por el muro. Dice la palabra de Dios que juntamente con la tentación, Dios pone ahí la puerta, la salida. Y la puerta es Jesucristo. Jesús dice: yo soy la puerta. Debemos entrar y salir por Él, por la puerta. Es allí la solución. La solución está en Cristo Jesús, en la salida. Amén. Por último, vamos a ver la última parte de este mensaje: ¿cómo ayudar a una persona que cae en tentación? Porque nosotros somos conscientes, una persona por desconocimiento de esto puede caer en la tentación, o por alguna otra situación o circunstancia. Si una persona cae en tentación, ¿qué debe hacer el cristiano, el más maduro? Hundirlo para que se vaya al infierno, ¿verdad? No. Ponerse a comentarle a todo mundo, ¿no? A murmurar de él porque cayó en tentación y en cambio él no, porque eres fuerte. No, ¿verdad? La palabra de Dios invita a que cuando una persona cae en tentación, se debe proceder de esta manera. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Siempre la palabra de Dios, tanto en Santiago, Pablo, todos recomiendan que se debe restaurar a aquella persona que cae. Se debe proceder con un corazón diferente de restauración. Dice así la palabra Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No solo la palabra de Dios nos enseña cómo tratar a una persona que cae en tentación, sino que nos dice que lo debemos de restaurar y nos dice cómo debemos de restaurarlo. Y nos dice: ponete tú en la condición de esa persona. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quién debe restaurar una persona corrompida a otro corrompido? No, ¿verdad? El corrompido lo conduce allá al foso.
nosotros los cristianos, y aún los que no lo son, somos muy dados a que me aconseje el que esté en la misma condición mía, porque él va a estar de acuerdo con mi pecado. La palabra de Dios dice, uno que no esté de acuerdo con tu pecado es el que te debe recomendar y que te debe ayudar a salir. Hay personas que andan buscando consejería y buscan al uno y buscan al otro hasta que encuentran a alguien que se identifique con él, con su pecado, y dice, ay hermano, por eso es que yo quería que usted me aconsejara, porque usted sí me entiende. Usted sí me entiende, hermano, en cambio los otros no me entendían. Alábele que él vive, mis hermanos. Sí, la persona anda buscando a alguien que le ayude a tolerar su pecado, que lo ayude a acariciar. Ahí dice, es que usted sí me entiende, hermano. Yo ya le dije al pastor y él no me entiende, no me puede comprender mi situación. Por eso es que vengo donde usted. No, la Biblia dice que uno que sea superior, uno que sea espiritual, que te restaure. Amén. Gloria a Dios. Santiago 5:19 insiste también que debemos de restaurar al que cae en tentación. Santiago 5:19. 5, versículo 19 del libro de Santiago. Dice así la palabra de Dios. 5:9 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, 5:19, vuelvo a leer, 5:19, yo lo leo, hermanos, si está así usted lo escucha. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvarás de la muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Algunos interpretan este texto que salvará de la muerte a esa persona y cubrirá multitud de pecados de la persona y de la misma persona que está obrando, de sí mismo. Mis hermanos, la palabra de Dios invita a que usted y yo estamos llamados a hacer volver al pecador de su perverso camino. Y que si lo logramos, dice la palabra de Dios, inmediatamente hay galardón, hay premio. El primero que sale beneficiado es la persona que estaba extraviada, y el segundo que sale beneficiado es usted, que lo ha sacado de ese mal y perverso camino donde andaba. Dios da recompensa para los que hacen tal cosa. Esto hay que hacerlo con un corazón manso, pensando que nosotros podemos caer o estar en la situación de esa persona. Hacerlo con amor, sin murmuración, sin críticas, sin tanta queja, sin lamentela. Es un llamado que tenemos todos nosotros. Así como la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Nosotros, esta es una manera de reconciliar. Sepa pues usted que si hace volver un pecador de su perverso camino, ganará esa alma. Pongámonos de pie, vamos a orar, para que Dios nos libre de tentación. El Señor Jesucristo, cuando le pidieron que enseñara a orar, dijo, Señor, oren de esta manera, dijo el Señor Jesucristo. Pídale al Padre que no nos deje caer en tentación, sino que nos libre de todo mal. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí está tu iglesia reconociendo su pecado. Padre, reconociendo que muchas veces te ponemos a ti innecesariamente a obrar para que nos libre de la tentación. Que muchas veces te metemos en tentación, oh Dios, dejándonos enfermar voluntariamente, haciendo cosas que sabemos que son nocivas, dañinas para nuestra vida, para nuestro cuerpo, pero convencido de que tú vas a obrar obligadamente a salvarnos, a ayudarnos. Perdónanos, oh Dios, cuando obramos de esta manera y cuando lo hemos hecho. De ahora en adelante, oh Padre bueno y misericordioso, nos empeñamos, Señor, a no obrar de esta manera, sino que cambiaremos, oh Dios. Líbranos cuando nosotros nos disponemos injustamente
frente al pecado, pensando que tú nos vas a librar del pecado, oh Dios. Así no es conforme a tu palabra, como lo hemos escuchado y enseñado hoy, oh Dios. De ahora en adelante, Señor, procuraremos, Padre, en lo que esté a nuestra parte, en lo que dependa de nosotros, oh Dios, no exponernos al pecado, oh Dios de los cielos. Que si el pecado de alguna manera llega a nosotros, Señor, será obra, Señor, del descuido de otros, Señor, no nuestro. Será obra del enemigo, Señor. Y que tú nos librarás por amor a tu nombre. Porque dice tu santa palabra, oh Dios, que grande eres tú, oh Dios, para ayudarnos. Que juntamente con la tentación, Señor, tú das la salida. Que tú sabes librar, oh Dios, de toda tentación, ya que tú mismo fuiste tentado, Señor. Tú eres poderoso para hacerlo. Señor, líbranos de la tentación, oh Dios. Nosotros clamamos a ti, oh Dios de los cielos, a través de tu Hijo amado Jesucristo, para que nos libres de tentación, Padre, conforme a tu amor y a tu gracia. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, a no provocarte, oh Dios, a no exigirte, Padre, como hizo el pueblo antiguo, a que tú tenías que obrar conforme a los caprichos del pueblo, conforme, Señor, a mi capricho, a mi voluntad, oh Dios. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, que clamamos a ti, y con vergüenza, Señor, nos arrepentimos y confesamos, oh Dios, que muchas veces te hemos tentado de una o de otra manera, oh Dios de los cielos. Hoy, Señor, nos empeñamos conforme a tu misericordia a cambiar de aptitud, oh Dios, a cambiar de visión, de posición, oh Dios, en el nombre santo y glorioso de Jesús de Nazaret. Queremos orar y interceder por aquellos hermanos que en este momento han caído en tentación, aquellos que están cayendo en tentación, oh Dios, hazlo reflexionar, Padre. Haz, Padre, que la persona que está viviendo en fornicación, en adulterio, cambie de pensar, oh Dios, y entre a resolver su problema, Padre. Padre, porque tiempos son malos, ya se acerca el arrebatamiento, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquella persona, Señor, que está en el vicio todavía, que no se ha podido salir, Padre, ópera en ella, obra en esa persona, Padre, para que esa persona pueda salir, oh Dios, porque tu palabra es clara y fiel y dice que juntamente con la tentación tú le has dado la salida. Haz que esa persona encuentre la salida y camine por ella, oh Dios de los cielos. Señor, ahora mismo, Señor, permite que esta persona renuncie a ese pecado, a ese vicio, oh Dios, y se encamine por la salida, por la puerta que tú has dejado, es decir, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por haber dejado la puerta. Gracias por haber dejado a Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por haber dejado la roca, Señor, de nuestras vidas, la piedra de Oreb. Señor, gracias, Señor, por todo lo que has dado, lo que estás dando y lo que darás. Gracias porque en Él tenemos la fuerza, en Él tenemos la fortaleza, Padre. Gracias, mi Señor y mi Dios. Aún el más débil dirá: fuerte soy en Cristo que me fortalece. Y tu palabra es clara y dice que la persona, por más torpe que sea, no se extraviará. Señor, no permitas que el hermano, la hermana se extravíe, que la iglesia ahora se extravíe, Señor. Ahora que hemos entendido y comprendido mejor el asunto de la tentación, haz que nosotros caminemos por el camino recto. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración y la exaltación, mi Dios y mi Rey. A ti, mi Señor, te damos un aplauso grande. Recíbelo, Padre. Recíbelo, Hijo. Pueden sentarse, mis hermanos. La palabra de Dios dice, y lo vimos anteriormente, que Dios al cristiano, es decir, aquella persona que ha aceptado a Cristo, le ha metido dentro de cada cristiano un espíritu nuevo, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. De modo que estamos equipados con ese espíritu.